Hablamos de la Semana Mundial del Asma. Está en línea el doctor Daniel Buljubasic, médico neumonólogo, expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. 340 millones de personas sufren esta enfermedad crónica. Queremos saber cómo se genera, cuáles son las causas, por qué surge el asma en una persona. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, Gustavo lo saluda. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un placer, ¿eh? ¿Qué enfermedad Igualmente molesta esta? para mí. Hola. Sí, doctor, le preguntaba, le decía, ¿qué enfermedad molesta, invalidante, que afecta en todo sentido a quien lo padece, el asma, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué ha determinado la medicina al respecto, no? Bueno, el asma es una enfermedad alérgica que tiene una predisposición genética, es decir, que nacemos cargados con la posibilidad de ser asmáticos, Sí. Y después tienen que suceder una serie de factores en la vida para que esto se desarrolle o no se desarrolle, es decir, lo que se llaman los disparadores. Claro. Y los disparadores tienen que ver con situaciones de la vida cotidiana, que tienen que ver con alergenos, es decir, sustancias a las que nos provocan alergia, situaciones climáticas, medioambientales, emocionales y también hormonales, que son las que terminan generando finalmente una crisis de asma. Una crisis de asma no es más que otra cosa que el estrechamiento de los bronquios y la dificultad respiratoria, y una patente característica que es un silbido al respirar, Sí. y lo que ocasiona una dificultad para respirar normalmente y sobre todo para la expiración, es decir, para sacar el aire. Claro. Daniel, ¿y qué hay de los tratamientos? ¿Hay algunos novedosos? ¿Mejora la calidad de vida del paciente? ¿Qué es lo que hay que saber en este terreno? Bueno, ha mejorado muchísimo. La verdad es que yo siempre que estoy en el consultorio y hablo con los pacientes, le digo, desde que yo empecé a transitar este camino hace muchos años, donde no teníamos prácticamente nada para tratar un asmático y era realmente difícil la situación, hasta el momento actual, donde un asmático que está bien medicado tiene que andar bien casi obligatoriamente, porque el asma es una enfermedad que se controla, a pesar de que hay un grupo de asmáticos importante que no está controlado, pero en general tiene que ver con la falta de acceso a un tratamiento adecuado. Pero la verdad es que los tratamientos son excelentes y hay que, en este punto, desmitificar una situación. Una es una palabrita que tenemos dando vuelta ahí, que es la palabra corticoide, que asusta muchísimo a la gente. Y el desarrollo de los corticoides inhalados en esos aparatitos que la gente le llama PAF, que asumen distintas formas, son muy útiles para controlar y para evitar las crisis de asma. Claro. Y la segunda es precisamente la utilización de esos aparatos. Hay que usarlos, y hay que usarlos de la manera que lo indique el médico, que generalmente es de manera preventiva, es decir, que hay que tratarse cuando uno está bien. El asma es una enfermedad como cualquier enfermedad crónica, es decir, como la hipertensión, por ejemplo. No hay que esperar a tener la crisis para tomar la medicación para la presión, como tampoco hay que esperar tener la crisis de asma para tomar el medicamento para el asma. Entonces hay que tomarlo de la manera que lo indique el médico, porque los medicamentos son extremadamente eficaces y muy seguros. ¿Hay, Daniel, una época del año, condiciones determinadas que perjudican la calidad de vida de una persona asmática? En general, los cambios de estación y la mayor cantidad de internaciones por crisis de asma está dada en invierno y en primavera. El otoño y es una época muy significativa en cuanto a la cantidad de episodios, y este otoño más todavía estamos teniendo muchas crisis de asma, como que cuando salimos del COVID, bueno, hubo un cierto desajuste, ¿no? Y aparecieron muchas enfermedades infecciosas respiratorias, virósicas, y también muchos casos de crisis de asma, que a lo mejor tal vez tengan que ver con el hecho de que la gente durante estos 2 años se ha controlado poco de su asma y se ha tratado menos también. Sin dudas. Doctor Buljubasic, usted planteó que genéticamente todos portamos la posibilidad de desatar en algún momento de la vida una situación de asma. ¿Se puede prevenir? ¿Hay condiciones en el hogar, sobre todo pensando en la niñez,
para evitar que una persona sea asmática, o esto más tiene que ver con una condición ya genética? No, es una condición genética que no todos portamos, lo portan los que van a ser asmáticos, claro, que es alrededor, en nuestro país más o menos se está calculado que alrededor del, vamos a redondear en un 10%, es un 9 y pico por ciento, sí, 9,6% de la población es asmática. Y esa gente es la que tiene la predisposición genética y la desarrolla en determinados momentos de su vida cuando se pone en contacto. Y sí, hay situaciones en nuestro hogar que pueden predisponer a esto. Por ejemplo, la utilización de desodorantes ambientales, insecticidas, sí, bueno, cosas que puedan contaminar, la presencia de ácaros en los hogares, todas las cosas que puedan ocasionar la aparición de una crisis asmática deben ser evitadas. Y cada asmático tiene una situación particular o una conducta particular en relación a la exposición a sustancias, es claro, decir, no todos reaccionan de la misma manera a las mismas sustancias. Bien. Pero bueno, después de transcurrir, nos puede sorprender la primera vez, pero después de transcurrir un tiempo, cada asmático sabe cuál es la situación a la cual es alérgico y la situación que lo va a complicar. Sin dudas. Para finalizar, ¿qué rol tienen las emociones, el aspecto psicológico y el estrés que es tan común en nuestra sociedad, Daniel? Muy fuerte, Gustavo. La verdad es que las situaciones de estrés son disparadores de crisis y son disparadores muy conocidos, y es muy frecuente que la gente ante situaciones de estrés, de conflicto o situaciones emocionales que no pueda manejar de otra manera, termine desencadenando una crisis de asma, por lo cual es algo a lo que hay que prestarle muchísima atención. No es que el asma es una enfermedad nerviosa, entre comillas, como muchas veces le dice la gente. Es una enfermedad que se desencadena a partir de situaciones emocionales, pero eso es simplemente lo que nosotros llamamos disparador o gatillo sobre una predisposición previa. Perfecto, le agradecemos, doctor, y en 10 segundos, ¿cuál es su recomendación para la persona que padece esta enfermedad y para el contexto familiar, doctor, sobre el asma, ya que estamos atravesando esta Semana Mundial? Que entiendan que ser asmático es ser casi una persona prácticamente normal, que si está bien tratado puede desarrollar una vida plena, sin limitaciones, pero que tiene que ir a controlarse y seguir las indicaciones del profesional que lo atienda. Doctor Buljubasic, por este diálogo muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Gustavo, y un saludo para todos. Gracias. El doctor Daniel Buljubasic, médico neumonólogo.